Uno de los temas que Dyer plantea en Tus Zonas Erróneas, en este increíble libro que nos estamos leyendo en el mes de julio, es el tema de hacerse cargo de uno mismo, el hacerse cargo de uno mismo, y lo toma como un asunto de desarrollo, precisamente desarrollo humano, y ese capítulo a mí me impactó muchísimo, porque cuando yo leí ese libro en aquella biblioteca de mis protectores, cuando yo me leí ese libro en esa biblioteca aquella noche, yo me emocioné también leyendo este capítulo, y era el tema de hacerse cargo de uno mismo. Y yo, claro, una mente de 14 años pues no es tan chiquita todavía, pero tiene mucha conciencia, tiene mucha posibilidad de generar conciencia sobre ese aspecto, y eso me ayudó muchísimo en la vida. Es decir, cómo me hago cargo a mí mismo. Es decir, yo no puedo ser una carga para mi familia, y cuando yo leí el capítulo yo digo, wow, lo que yo estoy haciendo es hacerme cargo de mí mismo. Y entonces pues yo me había ido de mi casa precisamente porque yo no quería depender de nadie, yo quería aportarle a la comunidad, yo quería aportarle a la sociedad, pero sobre todo yo quería eso, hacerme cargo de mi propia vida, y no después decir que... Quiero contarles que yo seguramente había aspirado a que me gastaran, por ejemplo, un colegio en el pueblo donde yo vivía, pero eso no era posible porque eso no se usaba, ni las personas iban a hacer un esfuerzo más allá de sus necesidades, seguramente ni siquiera era un esfuerzo mayor, porque esos colegios eran públicos y se hubiera podido, pero no era en la concepción de esta gente, de tus papás ni de la comunidad existía la posibilidad de que te gastaran un colegio o que te ayudaran con un colegio. Pero es increíble, yo no esperé eso, sino que me largué de mi casa y me fui. Cuando yo leo en este libro, dice, tienes que hacerte cargo de ti mismo porque eso es un acto de madurez y tal. Y yo me sentí muy apoyado en la decisión que yo había tomado de irme. Y ¿saben una cosa? Aprendí que no me iba a quedar sin estudiar porque mis padres no me habían gastado el estudio, que no me iba a quedar sin estudiar porque no había sido metido en un colegio en el pueblo donde yo vivía. No, yo asumí que yo tenía que no podía ser víctima, y aprendí el gran mensaje de no ser víctima. Qué lindo aprender a no ser víctima ante nada de lo que nos pase en la vida. Hacernos cargo de nosotros mismos en no ser víctima. Es lamentable cómo hay una gran... Y saben, cuando nosotros dejamos de ser víctimas de las circunstancias, víctimas de nuestra familia, cuando nosotros dejamos ser víctimas de nuestra pareja, ser víctimas del otro, cuando nosotros asumimos nuestra propia responsabilidad y dejamos de ser víctimas de otro, nosotros asumimos nuestro poder. Y eso es un acto de poder. Y cuando tenemos un acto de poder, nos volvemos lo que Aristóteles mencionaba, que el hombre completo era un animal político. Y eso es ser un animal político. Cuando una persona se hace cargo de sí mismo, se vuelve un tremendo animal político. O sea, se vuelve una persona útil para la sociedad, porque la política en últimas es la suma de un pocotote de conductas y de personas, y es la suma de una masa poblacional con determinadas conductas. Entonces, por ejemplo, si yo soy quejumbroso y yo soy víctima de las circunstancias y me uno con otra gente que también se queja y que está victimizada por las circunstancias, pues ahí hay una actitud política. Y nosotros vamos a seguramente tender, o yo voy a tender a ¿qué? A pedir un subsidio del Estado. Y si yo pido un subsidio del Estado, estoy siendo una carga para el Estado. Y al ser una carga para el Estado, estoy siendo una carga para la sociedad, que tiene que tributar para sostenerme a mí. Y eso no está bien, porque la sociedad tiene que tributar para sostenerme a mí. Señores, de manera que cuando tenemos ese tipo de educación nos volvemos mejores seres humanos, y al volvernos mejores seres humanos somos una luz para el mundo, para nuestra comunidad, y esa primera luz empieza a brillar cuando nos hacemos cargo de nosotros mismos. Ahora bien, ¿qué es hacernos cargo de nosotros mismos? Fíjense que hacernos cargo de nosotros mismos tiene que ver con
responder por nuestra propia vida, por entender que los demás no tienen por qué responder por nosotros. Si bien tienen un acto de solidaridad ciudadana o familiar, eso no quiere decir que los demás tengan la obligación de hacerse cargo de nosotros. Si ustedes se dan cuenta, si eso lo tuviéramos claro los seres humanos, nosotros literalmente seríamos mejores ciudadanos. Porque la suma de ese tipo de ciudadanos, o sea, de aquellos que se hacen cargo de sus emociones, no son los demás los responsables de nuestras emociones, somos nosotros los que autogestionamos nuestras emociones. Entonces no es la pareja nuestra, no es la persona que comparte con nosotros, no es nuestra familia la culpable de nuestras emociones, es la forma como nosotros reaccionamos a la conducta de los demás lo que hace que nosotros seamos infelices con lo que los demás nos hacen sentir. Y eso es parte de hacernos cargo a nosotros mismos. Imagínate lo que nuestro mundo emocional cambiaría si nos hiciéramos cargo de nuestras propias emociones, si gestionáramos nuestras propias emociones para no culpabilizar a las otras personas que están a nuestro alrededor de lo que a nosotros nos pasa o de lo que nosotros sentimos. Pero ahora imagínense que es hacerse cargo de uno mismo para ser mejor ciudadano en un país. Imagínense una persona que se haga cargo económicamente de sí misma, que aprenda a gestionar su propia economía, que sea capaz de ganar su propio dinero, que sea capaz de asumir sus propios gastos, que sea capaz de dar a otros incluso y de generar bienestar para otros, pero jamás una carga económica para otros. Eso que es la suma de personas así va haciendo que un país sea rico. La suma, al contrario, de personas dependientes que no se hacen cargo a sí mismas de su propia economía, eso es lo que va empobreciendo un país. Y déjenme decirles que por eso una sociedad se construye súper bonita si nosotros aplicamos el principio que está en este libro de hacernos cargo a nosotros mismos. Cuando yo me hago cargo de mi propia economía, cuando yo me hago cargo de mis propias emociones, yo no necesito andar buscando psicólogos, ni asesores, ni coach, ni cosas de esas que me orienten qué es lo que tengo que hacer. Yo me hago cargo de mis propias emociones. Si yo me hago cargo de mi propia economía, yo prescindo de pedirle un subsidio al Estado. Qué pereza pedirle un subsidio al Estado. Qué miseria humana andarle pidiendo un subsidio al Estado, estar esperando que el Estado nos dé una casa, que el Estado nos dé de comer. Es tanta el degenero humano que hemos obtenido en muchísimas sociedades que hay grupos humanos grandísimos esperando que el Estado les dé de comer. Hay personas esperando que el Estado les dé de comer. En un país lleno de víveres, lleno de naturaleza, lleno de frutas, lleno de tierra, lleno de posibilidades para cultivar, lleno de posibilidades para emprender. Y es increíble. Claro, pero esto es usado por gente inescrupulosa que asumen esa mentalidad de la gente y entonces ahora dicen, ahora tengo algo que ofrecerles. Les ofrezco mercados, les ofrezco casas, les ofrezco regalos, les ofrezco hacerme cargo de ellos. Eso quiere decir que si uno no se hace cargo de uno mismo, el Estado sí se puede hacer cargo de uno, pero el Estado te esclaviza. El Estado te esclaviza cuando se hace cargo de uno. Todo aquel que se hace cargo de uno tiende a esclavizarlo. Por eso es demasiado importante hacerse cargo de uno mismo, que nos hagamos cargo de nosotros mismos en lo económico, en lo emocional, en todos los aspectos de la vida. La gran mayoría de países están empobrecidos porque los ciudadanos no se hacen cargo de su propia salud y envejecen y el Estado tiene que hacerse cargo de su salud, tiene que hacerse cargo de todas las enfermedades de la población. Díganme qué Estado puede responder por la salud de las personas.
Entonces nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestra propia pensión, tenemos que hacernos cargo de nuestro futuro económico, tenemos que hacernos cargo de nuestra salud, tenemos que gestionar nuestras emociones y tenemos que hacernos cargo de nuestra economía. Si hacemos eso, no solamente somos personas más realizadas, sino que somos mejores ciudadanos. Y cuando muchos de ustedes se sumen a ese ejército de gente que se hace cargo de su propio destino, que se hace cargo de sí mismo, ya el gobernante no tiene a quién manipular. Recuerden que aquella mujer que no es capaz de hacerse cargo de su propia economía es manipulada por un hombre. Y aquel hombre también que no es capaz de hacerse cargo de su propia economía es manipulado por una mujer que tiene más poder que él. Y de eso está lleno el mundo. Pero así ocurre también en las emociones. De la misma manera, cuando un pueblo no es capaz de hacerse cargo a sí mismo, de esa suma de ciudadanos que no es capaz de hacerse cargo de sí mismo como personas autónomas, entonces aparece un gobernante que se hace cargo de ellos, pero los manipula y los engaña y los doblega y los esclaviza. Y ustedes saben que el mundo tiene casos de ese tipo. ¿Dónde surgió todo el problema? Donde los ciudadanos no aprendieron a hacerse cargo de sí mismos. Por eso, si ustedes están jovencitos, si ustedes me están viendo por este canal, trabajen mucho ese principio y luchen por hacerse cargo de ustedes mismos, por ganar, por gestionar sus propias emociones, por hacerse cargo de su propia salud, por correr, por ser libres, por volar y luchar y conquistar su propia libertad, su propio bienestar, de no depender de ninguno, ni en lo económico, ni en lo emocional, ni en lo político, en nada ustedes tienen que depender de los demás, porque eso nos hace personas libres, nos hace personas satisfechas con nuestras propias vidas, nos hace personas plenas. Yo recuerdo, y yo no sé dónde aprendí ese principio, porque antes de leerme ese libro yo de alguna manera ya tenía clarísimo que no me gustaba el método de que otra persona me diera las cosas que yo necesitaba. ¿Saben por qué? Y eso me hizo generar de alguna manera algún tipo de liderazgo en los sitios donde yo llegué. ¿Saben por qué se da eso? Porque no hay cosa más, no hay cosa más importante que logra el respeto de los demás, que es cuando los demás sienten que nosotros somos autosuficientes, que nosotros podemos gestionar nuestras propias cosas, que nosotros somos ganadores, que nosotros somos capaces de hacernos cargo de nosotros mismos. Pero no hay cosa más poco atractiva que aquellas personas que no son capaces de hacerse cargo de ellas mismas. Eso es algo poco atractivo. Ustedes se imaginan una mujer que sea capaz de hacerse cargo de sus propias emociones, que se hace cargo de su propia economía, que se hace cargo de sus propios sueños, que se hace cargo de su propio proyecto de vida. Esa mujer es súper atractiva. Cualquier persona que se haga cargo de su propio futuro, que se haga cargo de sus propias emociones y de su propia vida resulta demasiado atractiva como ciudadano, como persona en general, para cualquier función que cumple en la vida, se vuelve demasiado atractiva para la vida. Y eso es un aprendizaje enorme que me deja este libro. Yo recuerdo cuando yo estaba apenas, de hecho, hacía muy poco me había leído ese libro y caló tanto ese tipo de cosas que yo hacía política. Yo estaba metido en las juventudes que hacían política con algunos de esos políticos de moda en la época donde yo crecí. Y recuerdo mucho que a mí me nombraban en cargos que tenían que ver con los jóvenes. Y recuerdo que el político más importante que dirigía el equipo donde yo estaba, me preguntó que yo qué quería estudiar y nos preguntó a varios de los jóvenes que estábamos allí. Yo le dije, yo quiero estudiar Derecho y Ciencias Políticas porque a mí me gusta la política, yo les dije. Y el tipo me dijo que nos iba a dar una beca a varios de nosotros, que nos iba a dar una beca. Y apenas él habló de beca, mi mente rechazó inmediatamente la oferta. Mi mente, mi ser, rechazó inmediatamente la oferta. ¿Saben por qué? Porque yo sabía que si yo le recibía una beca a él me podía manipular.
si yo le recibía una beca a él, yo quedaba como un esclavo emocional de él. O sea, yo tenía que hacerle caso a lo que él me dijera, seguramente tenía que aceptar el cargo que me dijera y tenía que hacerle política a él de por vida, seguramente, porque eso no es gratis, señores. Él estaba formando una persona para que simplemente estuviera a la sombra de él. Y yo no quería estar a la sombra de nadie. Y le dije que no. Y tomé la decisión de irme a la universidad que yo quería, sin ninguna posibilidad de ayuda de nadie, solamente gestionando todas las posibilidades que dependían de mí. Y estudié la carrera sin ayuda de ningún político, ¿sabe? Y eso me generó más autonomía aún. ¿Saben por qué? Porque aprendí de ese libro que hacerme cargo de mí mismo era importante para ser feliz.